Paz y bien, buenos y santos días, que el Señor nos bendiga y nos guarde. Hoy la Iglesia Universal celebra la memoria de San Francisco de Borja. Eh, Vivió una vida bastante acomodada, fue virrey de Cataluña por allá en el siglo XIV. Sin embargo, después de enviudar, decidió ingresar a la Compañía de Jesús, donde se desarrolló todo su trabajo apostólico. Interesante esta historia que tal vez deberíamos investigar un poco más para ver que no hay ningún impedimento cuando realmente queremos apostar por el proyecto que el Señor tiene para nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien has dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo murieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y tomándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto es bastante elocuente, ¿verdad? Hay una pregunta que el maestro de la ley le hace a nuestro Señor Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Antes de eso, el texto nos dice que no tenía recta intención, ¿verdad? Tenía más bien una intención de poner a prueba el conocimiento de Jesús. 2 cosas interesantes en esta pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Habla de acción, habla de movimiento para heredar la vida eterna. Y ciertamente lo que Jesús invita primero tiene que ver con la ley, la respuesta que Jesús da, que es una invitación más bien a cumplir en primer orden la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él pregunta, haciéndose el desentendido, pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Y la respuesta de Jesús es contundente. Esta parábola del buen samaritano que todos nosotros conocemos bien. Hoy, cuando escuchamos en el lenguaje coloquial que alguien hace expresión o hace alusión al buen samaritano, muchas veces tiene una carga peyorativa,
que digo yo deberíamos eliminar por completo. ¿Por qué? Porque pareciera que el buen samaritano es casi el tonto, casi el bobo, y no es así. El buen samaritano tiene que ver con aquel que pone en práctica, haciendo uso de la pregunta del maestro de la ley, que hace lo que el Señor ordena. Y ciertamente, mis queridos hermanos, debemos primero pasar por la ley, por lo que manda nuestro Señor, por lo que está escrito, por lo que se lee. Pero de allí, de lo que está escrito, de lo que se lee, debemos pasar a la acción. Y la acción tiene que ver directamente y pasa a través, sí o sí, del filtro del prójimo. Yo no puedo, San Pablo lo va a decir, yo no puedo amar a Dios a quien no veo si antes no amo a mi prójimo a quien sí veo. ¿Ven? Entonces, mis hermanos, yo creo que este texto es un texto bastante elocuente, como les decía. Nos llama, nos mueve, nos indica, nos ordena a hacer, ponernos en acción para obtener la vida eterna. Recordemos que todo este compendio de acciones, todo este compendio de momentos en los que nosotros obramos en favor del prójimo, tienen como único objetivo alcanzar la vida eterna. No para comprarlo, porque no tiene precio, porque no podríamos hacerlo. Si el Señor le pondría un precio a la vida eterna, ténganlo por seguro que no podríamos pagarlo. Bueno, entonces, mis hermanos, ¿qué estoy llamado a hacer? Primero, a contemplar la ley, a leer, a estudiar la ley del Señor, la palabra del Señor, y luego a ponerla en práctica. ¿Ven? Como un apéndice, diría yo, está también la ley de la iglesia, por si acaso, lo que la iglesia nos llama a hacer. Y no porque estudiamos la palabra, como dicen algunos, dejamos de lado lo que dice la iglesia. No, van de la mano. Recuerden que Dios se ha revelado a través del texto sagrado y a través del depósito de la fe que está en la iglesia, la doctrina. Un abrazo fraterno. Que en este día que la iglesia celebra la memoria de San Francisco de Borja, podamos también nosotros estar dispuestos a asumir el proyecto que Jesús tiene para salvarnos. Que podamos durante este día también meditar sobre qué estamos llamados a hacer, por si acaso. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe a todos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Paz y bien, santo día.